Sí, buenas tardes, mi gente. Un saludo desde aquí, desde Latinísima Radio. Recuerdo, antes de decirle quién es mi invitada de hoy, les quiero que recuerden algo muy importante, que estamos saliendo en todas las plataformas, en Roku TV, en Fire TV, en Euforia, en YouTube, en Instagram y en todas las plataformas. Además de eso, nos pueden encontrar en latinísima.net y nuestra aplicación. Descárgala y nos vas a estar viendo. Bueno, mi gente, aquí estamos en Gente Como Tú. Gente como tú, gente como yo. A mí me acompaña hoy una invitada que para mí es muy importante. Fíjense que en la presentación dice sobreviviente de las adicciones. Efectivamente, estamos hablando o vamos a hablar con una invitada que quiso Dios que sobreviviera de las adicciones, que sobreviviera del consumo, que se mantuviera aquí con nosotros para que cumpliera con el propósito que Él le ha dado, que es el propósito de ayudar a otros a recuperar su vida. Sin más, conmigo mi hermana Zuli. Hola, Pablo. Te quiero, nera. Yo también, te quiero, tú lo sabes. Llevamos un tiempo trabajando juntos. Sí. Esto yo creo que es pudiéramos decir que el resumen de una etapa de trabajo. Sí. Una etapa inicial en la que nos dimos cuenta e identificamos que podías ayudar a otra gente, que tu estatus actual no es más que el propósito de Dios para que ayudes a otras personas, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece el estudio en el que estamos? Espectacular. ¿Te gusta, Sí, como hemos llegado lejos. Sí, yo muy feliz y muy contento y creo que agradezco a Dios tener la posibilidad de que hoy podamos estar aquí. Zuli, yo quería comenzar contigo por algo que para mí es muy, muy importante y también me imagino que para los que nos escuchan y los que nos ven. El entorno en el que naciste, en el que te formaste, tu familia, por favor. Bueno, Pablo, yo nací, como dicen, en una cuna de la iglesia. Nací en Guanabacoa, Cuba, hasta los 4 años. De los 4 años fuimos para Panamá. Allá en Panamá nos fue muy, muy, muy bien. Después de Panamá fuimos a New Jersey antes de llegar aquí a Miami, sí. Pero pasaron un poco de cosas entre... Claro, sí, cuéntame, me decías, bueno, Guanabacoa es una tierra reconocida, sobre todo por sus artistas, Bola de Nieve, El Lecuona, Rita Montaner, sí. Pero bueno, me dices que saliste de Guanabacoa a Panamá, sí. Que le fue bien, pero creo que ya en Panamá... Te empieza a marcar el dolor de alguna manera. Sí. Coméntame. Sí, bueno, una noche, creo que era el cumpleaños de mi papá, estábamos en la playa disfrutando con la amistad, esto que lo otro. Al otro día salimos, mi papá vendía joyas, prendas, sí. Y iba de Panamá a Costa Rica, y ese día fuimos nosotros con él, lo acompañábamos, y una muchacha que trabajaba con él. Y íbamos en una curva y en esa curva venía un coronel del ejército de Noriega, borracho, en un carrazo, ahora no sé cuál es, pero imagínate un Chevy Caprice. Sí, un carro de aquella época, me imagino que eso sería por los años 80. 85. Sí, los carros eran muy, muy grandes. Ya, pero nosotros teníamos un carrito que parecía un Toyota Corolla. Sí, un carro pequeño. Bueno, el señor venía borracho y nos dio de frente, que eso fue horrible. A mi papá pensó que estaba muerta. Sí. Ella se incrustó contra el cristal, contra la parte de arriba del auto, quedó abajo, la cabeza, el cráneo herida. Ella estaba, cuando llegaron a la ambulancia dijeron que ella estaba reventada. Sí, la dieron por muerta. Él la vio y lo primero que hizo fue sacarme a mí. Sí. Y la muchacha que estaba atrás estaba embarazada, gracias a Dios no perdió el baby. ¿Y tú en qué condiciones quedaste? Bueno, yo quedé ciega. Después de mucho tratamiento se me ha quitado la cicatriz, pero me tuvieron que hacer 23 puntos en el ojo. Cuando llego al hospital,
mi papá estaba conmigo, ya él pensaba que mi mamá había fallecido. Sí. Y me dice, le digo, papi, ¿qué pasa? Que no veo nada. Y él me dice, mi vida, es que apagaron las luces. O sea, que pudiéramos decir que ese es tu primer gran encuentro con el dolor, con la tristeza, Sí, con las cosas que a veces no tienen explicaciones, pero que pasan. Horrible, Sí. mi mamá quedó con amnesia, mi mamá no recuerda desde ese día hacia atrás, ella no tiene recolección. Entonces, pasó 3, 4, 5 meses con amnesia, que no me conocía a mí, no conocía a mi papá, no sabía dónde estaba, eso fue muy duro. O sea, que el proceso de recuperación fue largo. Fue muy largo. Fue muy largo ahí mismo en Panamá. En Panamá. Después de eso, ¿qué tiempo más vivieron en Panamá y cuándo vienen a Estados Unidos? Vinimos unos 9 meses, 8 o 9 meses vinimos, porque el problema es que se complicó la cosa con Noriega. Sí. Y te digo, el que estaba manejando era parte un oficial. de un oficial. Y bueno, mis abuelos vivían en New Jersey y nos sacaron como políticos, Sí. you know? Ah. Y bueno, de ahí fuimos para New Jersey. Un cambio total. Yeah. En los 80, tú sabes que en New York, New Jersey, eso era una jungla Sí, de concreto yeah. y de crimen y de droga y de todo. Y no nos hartamos, vivimos en un basement de una casa, vivimos en un ático. Yo me acuerdo de ellos trabajando, haciendo prendas, yo durmiendo al lado del boiler que me hacía sangrar. Bueno, pasamos mucho trabajo en New Jersey, porque aparte el clima. Mi mamá no aguantaba el frío ese, yo no aguantaba. Yo le decía a mi mamá, mami, llévame a donde quiera. Ya que edad tenías ahí, no sé, 7, 8 años, ¿verdad? 6 años. 6 años. Sí. Le decías, llévame a donde quiera, pero sácame de aquí. Sácame de aquí. Entonces, bueno, llegó un día que mi tía Delia vivía en Miami, ella falleció, que en paz descanse. Y nos dijo, vengan para acá, aquí se pueden quedar. Compramos 2 tickets en la cubana de la guagua. 2. Así que fui sentada arriba de mi papá. Arriba de tus padres. Y arriba de mi papá. Sí. Así, Así fue el viaje hasta llegar aquí a Miami. Sí, fue un día de viaje entero. Ya. Y llegamos a Miami. Y llegamos a casa de Titi. Y bueno, ella, para un datico a ella, la mujer más especial que he conocido, bueno. aparte de mi madre. Sí, tu tía. Mi tía. Esa tía que los acogió, esa tía que Delia, le dijo, vengan sí, para acá. mi abuela. Delia, hay una hija tuya que se llama Mi Delia. hija se llama Delia, Se llama pues. Delia, me imagino que sea en Sí, reconocimiento en a esa tía, ¿verdad? Sí. Sí, Zuli, me imagino que ya aquí las cosas hayan cambiado desde el punto de vista que te has podido desarrollar, integrar a una comunidad. Yo, gracias a Dios, Sí. por haber ido a la escuela, pues yo fui al Sí. colegio en New Jersey. Ajá. Enseguida aprendí inglés. Cuando vine para Miami, no tuve que hacer ESOL ni No. clases especiales para que no entendía. Yo vine hablando inglés. Pero mis padres no. Pasamos trabajo. Es entendible a los adultos que llegamos. Sí, pues y ellos como llegaron adultos. jóvenes, pero llegamos a trabajar, a echar para adelante. Sí. Tú sabes. Y pasamos momentos feos que me entero yo ahora de grande que no había luz en la casa y por eso ellos me llevaban para casa de Titi. Para Sí, para que tú no para que yo tuvieras no me diera cuenta. Claro, no te dieras cuenta de esa situación. Y ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Sí. Pero siempre mi papá muy trabajador, tenía 3, 4 trabajos, trabajaba, hacía lo que fuera, mi mamá en una factoría. ¿Sabes? Trabajando, sí, En mira. una máquina. En una máquina. Yo creo que la historia de nosotros, los que amamos a este país en cualquier etapa, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier año, es así. Es de abajo hacia arriba, cosa que también agradecemos, porque Sí. nos forma, nos prepara. Ahora, coméntame algo. ¿Ya en qué momento sé que a pesar de todo eso, tú lograste de alguna manera alcanzar el sueño americano? Sí. Te hiciste profesional en diferentes actividades, en diferentes especialidades. Sí. Háblame de eso, por favor. Bueno, yo siempre he sido muy independiente, muy curiosa. Me gustan muchas cosas y hacerlas todas a la vez. Ya. A ver qué es lo que más me gusta. Yo empecé la universidad y no era para mí.
No era para mí. Todo el mundo no puede ser A universitario. mí me gustaba trabajar, Sí. porque yo tuve yo vi a mis padres, lo único que vi fue trabajar. Y yo quería ayudarlos, you know? So fui a la universidad, estuve un año y después me hice areomoza. Te hiciste areomoza. Vi en un periódico que estaban buscando, que daban clases para hacer areomoza. Sí. Y bueno, le pedimos el dinero prestado a mi abuela, me acuerdo, y di la clase y enseguida que terminé, bueno, tuve que mentir hasta de mi edad, Sí. porque lo que tenía eran 17 años. Y decir que tenías más. Y decir que tenía 18, porque eso antes de 9-11, No. eso era... Sí, no era tan restringido. No había restricciones ninguna. Entonces tomé la clase enseguida de terminar de la clase. Me emplea un charter, Ya. que es una compañía privada. Una compañía privada de Ajá. aviación que hace vuelos directos, ¿no? Sí, y tú rentas el avión El avión entero, entero. equipos de pelota, dignitarios, artistas, todo eso de lo más bien. Y bueno, ahí conocí mucho, le di la vuelta al mundo, pero ahí conocí de vista lo que eran las drogas y cómo las escondían. O sea que Los ahí profesionales. viste, ahí fue tu primera visión. Visión y shock. de- Porque en mi familia no hay adictos, no No. hay nadie, ni alcohólico, ni adicto. Eso no era algo que nosotros teníamos conocimiento. Claro. ¿Me entiendes? Y yo veía, yo decía, Dios mío, este piloto se está drogando y ya estamos en el avión y se cae. O sea que es algo muy serio, ¿eh? Muy Algo muy serio. serio. Ahí permíteme hacer una acotación. Amén de que pudiste alcanzar, diríamos que cierto estatus Ah. desde el punto de vista social, porque un aeromozo en Sí. cualquier etapa y en cualquier sistema es alguien que aunque es un trabajador de la aviación, pero que tienen Sí. un estatus, como ya decía, Yeah. vuelos charter, con delegaciones, con deportistas, con gente de la aviación, y resulta ser que es cuando empiezas a ver por primera vez La verdad. la verdad, porque es importante que se entienda, el título lo dice, sobreviviente a las adicciones, y para que ustedes vean cómo a veces, sin darnos cuenta, el camino hacia el infierno está preñado de las Así. mejores intenciones. Sí. Entonces, Sí, sí, muchas continúa. veces muchas muchachas que trabajan conmigo, especialmente cuando íbamos a Sudamérica, me recuerdo que nosotros usábamos una linterna, una Maglite, y ellas Sí. le sacaban las baterías y metían ahí los paqueticos. Y pasábamos la aduana sin nada, sin ningún problema, porque ese entonces no teníamos que registrar las maletas ni nada. Y siempre estuvo ahí, conocí a gente, entonces hacían una cosita por aquí y por allá, ¿y quieres? No. Personalmente en esa etapa no tuviste contacto. No No tuve tuviste contacto, no. qué bueno. No. Mi contacto viene después de que salí. La compañía, el dueño hubo problemas con él. Él era el manager del grupo de los Backstreet Boys. Sí, de los Backstreet Boys, Ajá, sí. de Lou Pearlman. Sí. Tuvo problemas legales, cerró la compañía. Entonces yo cogí y me fui para Cape Coral, donde estaban viviendo mis padres. Y mi papá me dice, empiezo a trabajar de secretaria de un realtor, Ya. con unas amistades de Sí, mi papá. sí. Y el muchacho vivía en Colombia, vivía pasándola bien y yo haciendo todo su trabajo. Ajá. Y ganando $400 a la semana. Y dije, no, ¿qué va? Si esto lo puedo hacer yo. Sí. Entonces fui y me hice realtor. Te hiciste Rialto. Ya. Realtor, llegué a ser financista, mortgage broker, todo. Era un negocio circular. Un Todo negocio estaba circular, en casa. todo Título, todo lo hacíamos en casa. Y Y fue un tiempo muy bueno. Yo, como te digo, a mí me gusta trabajar. Me gustaba trabajar para ayudar a mis papás. sí. Fue un tiempo muy bonito. Hicimos mucho, mi papá y yo siempre hacíamos muchos negocios juntos, comprábamos lotes, casas, compré muchas
propiedades de renta. De renta. De renta. Me fue muy, muy, muy Para bien. hablar en plata y en buen español, no te faltó el dinero. Eras exitosa. Sí. Sí. Cuando digo era exitosa, el estándar Sí. de éxito que se tiene de la persona, o sea, Sí. dinero, Sí. artículos materiales, Sí. bienes. No me faltaba nada. No te faltaba Carros nada. para los papás. Sí. Le pude comprar el carro que mi mamá quería siempre toda su vida. Tú sabes, esa era mi satisfacción. Sí, claro. ¿Me entiendes? Yo soy así. Yo tenía de todo, no me faltaba nada, pero verle las caras a ellos, de tener lo que nunca han tenido, lo que tanto trabajaron. Lo que tanto trabajaron, yo creo que... Es una Además, y es noble, fíjate, es un propósito noble. Déjame preguntarte algo. Todavía en esa etapa, a pesar de estar bien y mantenían el vínculo, me imagino, con la iglesia, seguían Sí. adorando a Dios, o sea que Sí. si algo no dejaron de hacer fue eso. Sí, estuvimos en la iglesia. Yo, bueno, como te dije, siempre queriendo y no queriendo, ya al final, pero para dar cara, Ujú. porque mi infierno empezó muy lento. Sí, de eso vamos a hablar. Sí, vamos a pedir que no se vayan, que se mantengan con nosotros, pero de eso vamos a hablar. Es que ella dice su infierno empezó muy lento y yo creo que es muy bueno que se sepa, pero yo quería que esta etapa de bonanza, de entrega y de pasión al trabajo, a una idea, a un sueño, nuestros radioescuchas y nuestros televidentes la conocieran, porque la vida es así. Y yo siempre vuelvo y repito, el camino al infierno está preñado de buenas intenciones. Lo que quiere es, y por eso te preguntaba también, ¿se mantenían vinculados a la iglesia? Ustedes bautistas de nacimiento, Sí. Bautistas de Guanabacoa, Sí. como lo has dicho, y yo creo que sí, que es bueno. Ahora, Zuli, coméntame algo. En toda esta etapa también nace tu hermano, ¿no? Que es algo muy importante en tu vida. 98, claro, Sí. mi bebé. Sí, nació mi hermano, que mi hermano fue un milagro. Bueno, ellos trataron por 17 años tener a un niño, y mi mamá le detectaron un cáncer, que me vengo a enterar yo después que Dios la sanó. Porque yo vi los x-rays, estaba Sí. minada, Sí. y de un día para otro, nada. Y el doctor no lo podía entender, pero ella sí, nosotros sí. Sí, claro, la Y fe, la pasión. Oiga, aquí estoy yo para decirle que Dios contesta las oraciones. Las Sí. contesta. Ellos querían un niño. Bueno, ya cuando estabilizamos las cosas, y mi mamá, bueno, por eso le pusieron Isaac. Por eso le pusieron El hijo de la Isaac a tu promesa. hermano. Sí. Ya. Ya. Entonces, en ese entonces, ya yo estaba haciendo real estate. Conozco al papá de mi hija mayor. Ya. Era un abogado. Yo empecé a trabajar también part-time como paralegal para él. Y bueno, de una cosa dio la otra. Nos casamos. Y ahí nace mi hija Y mayor. ahí nace tu hija mayor. Es importante que hayamos mantenido este recorrido. En esa época todavía no consumías. No consumías, no te parecía que eso fuera algo que tuviera que ver contigo. No, para nada. No. Para nada. Y tenía personas alrededor mío que consumían. Pero no quería nada que interferiera en mi misión. En tu misión, que era la de tu familia, Ya, darle una casa grande a mi hija, tener carros buenos, que todo eso llegó. Llegué ahí. Yo puedo decir que yo estuve aquí y aquí. Ya, llegaste a hacerlo, llegaste a sí. tener todas esas cosas. ¿Practicaste algún deporte, alguna actividad o tal vez no deporte, pero cultural, el canto? ¿Tocaste algún instrumento o no? No, yo cantaba en la iglesia. Cantaba en la iglesia. También fui directora de los jóvenes en la iglesia donde estábamos. Era la líder de música, lo que hace mi hija hoy por hoy. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí. Y bueno, eso era lo que me consumía a mí, prácticamente. Trabajo, iglesia, Isaac. Después de 5, ya Isaac, la niña nació cuando Isaac tenía 5 años. Sí.
Y bueno, de ahí para arriba y para abajo con ellos dos. Eran como hermanitos, para arriba y para abajo, íbamos para Disney, íbamos para el otro lado. Yo con la chiquita en la canastica y Isabel de la mano. Isabel de la mano. Sí. Qué bueno, Zuli. Yo quería preguntarte lo siguiente antes de irnos a un tiempo. Háblame del accidente con Isaac. Ok. Fue... ¿En qué momento fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Mira, estábamos en Cape Coral y era el 12 de noviembre, el día del cumpleaños de mi tía Titi. Uh-huh. Es el día antes del día del cumpleaños de mi mamá. Y yo tenía a Isaac y a la niña atrás, en el asiento de atrás. Isaac estaba contra la puerta de pasajero atrás y la niña estaba en el medio, en el cubby. Y voy bajando un puente, porque de Cape Coral hay que bajar un puente para Fort Myers. Y viene una señora y hace una izquierda, se llevó la luz y me dio en el Mercedes así, por la puerta, me estrelló y me acabó conmigo. Me quedé así porque mi instinto fue virarme para coger la cesta de la niña. Ya. Y en eso fue donde ella me dio y quedé así, morobada. Entonces, gracias a Dios a los niños no les sucedió nada. Había una enfermera, el carro se me fue contra un shopping, le dio al cartel, se cayó, fue una cosa horrible. Y bueno, de ahí empezó lo que nunca pensé que iba a suceder en mi vida. Ahí te llevan para el hospital. ¿Qué tiempo estuviste internada en el hospital? Tuve como 2 meses en el hospital. Dolores, fracturas. No tenía sensibilidad. No tenía sensibilidad. Amigos míos y a los que me escuchan, a los que nos ven, es evidente que tu vida ha estado marcada por los accidentes, por las cosas duras, por las cosas difíciles. Yo me pregunto todavía, después de estos hechos, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo mantienes tu fe? ¿Cómo te afincas? Porque lo bueno viene ahora, ¿eh? Lo bueno viene ahora. Aquí nosotros nos vamos a ir en un ratico más. Todavía nos queda tiempo de este primer momento. En un ratico más nos vamos a ir al descanso y regresamos con la parte que en mi opinión impresiona. Me dijiste que tuviste 2 meses en el hospital. Sí. Procedimientos médicos. Háblame de los procedimientos de todo tipo, médicos. Electro, me pinchaban los pies. Nadie sabía qué era lo que me sucedía porque no podía caminar. Bueno, me mandaron ya a la casa a los 2 meses con una terapeuta para aprender a andar con una silla de ruedas, una cosa increíble. Yo me veía con 24 años en una silla de ruedas, en una casota triste, con una niña chiquita, con una niña pequeña. Un trabajo que necesitaba ejercer, que no podía. Y a esa edad tú sabes cómo son las cosas, bonita, y aquí sentada en la silla, y nadie me podía dar. ¿Por qué? Nada más que podían darme medicina para el dolor. Háblame de las medicinas para el dolor. Bueno. ¿Te recuerdas las medicinas que te daban? ¿Recuerdas los nombres? Sí. Por favor, menciónalas porque de aquí nos vamos a la segunda parte de la historia. Ellos esquipearon el acetaminofena y el ibuprofeno, eso no existía. Ya. A mí me montaron directo en el Vicodin, que es el hidromorfina. Morfina. Uh-huh. El oxicodón, que es el Percocet, y el oxicotin. Sí. Dame 2 minutos y es importante que aclaremos esto. Aquí estamos hablando de medicamentos que producen adicción. Narcóticos adictivos. Narcóticos con ese nombre. O sea que lo que debía hacer a ella, lo que le debían dar, como ya dijiste, piroxicam, Advil, no. La montaron en ese tipo de medicamento que ya está estudiado, que todos su procedencia es de narcóticos. Sí, no, o sea, lo dicen los científicos, los doctores. Después de 3 días seguidos de uso de esos narcóticos, tu cuerpo hace una
Una adicción, un proceso de adicción. Un proceso de adicción, lo sientes. Sí, lo siento. Ya empiezan los withdrawals cuando dejas de tomarla después. Sí, cuando Eso dejas de tomarla viene el síndrome, los síndromes de abstenencia. Y entonces cuando necesitas regresar al consumo. Al principio tú no te das cuenta, dices, ¿por qué? ¿Qué entonces pasa? yo quiero marcar este espacio del podcast, de este espacio de la entrevista, porque aquí nada es por gusto, aquí nada es por primera vez, aquí todo tiene antecedentes. Y los antecedentes de que mi hermana Zuli hubiese tenido que pasar por todo lo que ha pasado en esta segunda etapa de su vida ha sido precisamente esos medicamentos que alertamos. Incluso en algún momento haremos un programa específico para el tema con la doctora Varinia relacionado con el tema de las adicciones, cómo se alojan en las diferentes partes del cerebro esta sustancia, y yo quería que al menos en este primer momento tú te refirieras a ese tema. ¿Qué tiempo estuviste consumiendo durante tu enfermedad esa? Oh, no, ahí empezó la carrera. ¿Como enferma qué tiempo estuviste? Como 4 o 5 meses. Como 4 o 5 meses consumiendo esos medicamentos. Porque me volvieron los movimientos de las piernas. Pero tú sabes, me dolía aquí, me dolía allá. Muy bien, nos vamos a un segundo momento, y ya en ese segundo momento estaremos entrando en los detalles de cómo Zuli logra primero sobrevivir a la adicción, todo ese proceso que sé que es muy duro, pero acuérdate que siempre te he dicho que esa es lo que va a salvar a mucha gente, que puedan escuchar tu testimonio. ¿Está bien? Nos vamos.